descubriendo el Código Da Vinci, la historia completa. Estas extraordinarias afirmaciones aparecen en un libro de gran éxito de ventas titulado El Código Da Vinci. Una novela de misterio que comienza con un asesinato en el Louvre, el famoso museo francés. Desde su presentación, el libro ha capturado la imaginación de millones de personas por todo el mundo y también ha hecho ganar mucho dinero. En el Louvre, algunos operadores turísticos con iniciativa ofrecen hasta 7 visitas guiadas en torno a Da Vinci. Cuando estamos ante la Virgen de las Rocas de Da Vinci, no paran de hacernos preguntas sobre los códigos secretos del cuadro. Utilizamos el libro para acercar su arte al gran público. Llevamos a los turistas a los escenarios donde se desarrolla la trama, como por ejemplo, al lugar donde asesinan al conservador del museo. Se han escrito muchos libros en torno a esta teoría. Lo más interesante es que se trata de libros de historia que las librerías no consiguen vender. Y lo que ha ocurrido ahora es que el Código Da Vinci ha extraído de ellos toda la información y la ha utilizado en otro género, por lo que hay muchísima gente leyendo sobre estos temas por primera vez. ¿Hay algún tipo de prueba en la Biblia que indique que Jesús estaba casado o soltero? No. Ni casado ni soltero. Ni una cosa ni la otra. Pero eso no significa que no pudiera haber estado casado. Si tu pregunta es si pudo estar casado, la respuesta es sí. Pero eso no tiene nada que ver con su divinidad, ¿verdad? En mi opinión, no. A menos que uno considere la intimidad sexual en el matrimonio como algo pecaminoso. Pero mi respuesta es no. Jesús podría haber estado casado. ¿Y podría haber seguido siendo el Hijo de Dios? Sí. Y a ojos de la Iglesia, hubiera seguido siendo Dios y hombre. La cuestión del matrimonio de Jesús es muy interesante. Hubiera sido muy extraño que un hombre judío no se casara. Pero, por otra parte, tenemos datos de San Juan Bautista, discípulo de Jesús. ¿Vivía este en el desierto? ¿Estaba casado? No era devoción. Quería abrazarle. Y no hay nada malo en ello. De hecho, si alguien encontrara pruebas concluyentes de que Jesús estaba casado, se demostraría que su mujer hubiera sido María Magdalena. ¿Está seguro? Sí. La noche en que murió, Jesús reunió a las 12 personas más cercanas a él aquí en Jerusalén para su última cena. Siglos después, Leonardo da Vinci pintaría esta escena como nadie lo había hecho antes. Un cuadro dramático que mostraba a Cristo en la tarde de su ejecución, revelando que uno de sus discípulos lo traicionaría. Pero ¿ocultó Leonardo en este cuadro un mensaje que ha pasado desapercibido a lo largo de los años? Pistas sobre una relación con una mujer a la que la historia ha tachado de prostituta, María Magdalena. Me empecé a interesar por María Magdalena y Leonardo da Vinci hace 15 años, cuando un profesor mío empezó la clase enseñándonos una diapositiva de la Última Cena, un cuadro que yo creía entender bastante bien, y nos habló de una omisión bastante evidente, la ausencia del cáliz de Cristo. Se rumorea que el cáliz que, según la Biblia, Jesús utilizó esa noche es el Santo Grial, la reliquia perdida que, al parecer, está escondida en Europa desde hace siglos. Por alguna razón, Leonardo da Vinci había omitido deliberadamente el cáliz donde los discípulos supuestamente bebían vino. Entonces no hay cáliz. No hay cáliz. Mi profesor creía que el Santo Grial sí estaba en la Última Cena de Leonardo da Vinci. Nos dijo que si mirábamos a la derecha de Jesús, veríamos el Santo Grial, que en realidad era María Magdalena.
Vinci vivió en Florencia en el siglo XV, una ciudad de controvertidos genios, Botticelli, Miguel Ángel y Da Vinci, que era conocido por la sutileza de su pintura y por sus ideas poco convencionales. Era bastante excéntrico. Le encantaba pasearse con ropa de terciopelo, abrigos de terciopelo, algo muy poco común en esa época. No pasaba desapercibido por las calles, ¿verdad? No, por supuesto que no. Su aspecto era algo extravagante, pero también imponía respeto, porque era un gran intelectual, muy culto. ¿Qué clase de persona era? ¿Cómo era su personalidad? Es difícil de decir, pero llevaba una vida muy recluida. Sabemos de él por los cuadernos que empezó a escribir a la edad de 30 años. Existen miles de páginas cubiertas con sus escritos, planos, observaciones, descripciones y cálculos. Los historiadores sostienen que estos cuadernos no dicen nada sobre María Magdalena. Pero sí dicen que Da Vinci tenía todo tipo de creencias poco comunes para su tiempo. Estaba convencido de que los hombres podían volar 5 siglos antes de la invención del avión. Hay una cita muy buena sobre Da Vinci que dice: fue un hombre que despertó de un profundo sueño para descubrir que el resto del mundo continuaba durmiendo. Es precioso. Fue un alquimista, un matemático, un arquitecto, un inventor, un hombre muy avanzado para su época. Y se enfrentó al desafortunado desafío de ser un científico en una época de profundo fervor religioso, una época donde la ciencia era sinónimo de herejía. ¿Y cree que era el tipo de hombre que ocultaría información en sus cuadros? Por supuesto, porque vivía en una época en la que esa información no se podía airear. No se podía hablar de temas contrarios a la Iglesia. Dan Brown cree que Da Vinci escondió en su arte lo que no escribió en sus cuadernos y que utilizó su sutil estilo para transmitir sus verdaderas creencias. Cuando miro la Gioconda, veo una perfecta fusión de un hombre y una mujer. Y eso era lo que él quería transmitir. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice eso? Porque es una imagen muy andrógina. No está claro que sea una mujer. Leonardo da Vinci era un artista lo suficientemente habilidoso como para erradicar, si hubiera querido, cualquier rasgo distintivo de la sexualidad del sujeto, o más bien del género del sujeto. Cuanto más aprendo de Da Vinci, más percibo que es el tipo de hombre que nos contaría esta historia de una manera muy reservada. En 1495, Leonardo da Vinci empezó a pintar la Última Cena en el refectorio de la iglesia de Santa María de la Gracia, en Milán. ¿Qué me puede decir de la Última Cena? Hay una teoría que afirma que la figura que está junto a Jesús, que se parece a San Juan, es en realidad María Magdalena. La persona sentada junto a él es una mujer y no un hombre, y si se tratara de un hombre sería un hombre muy afeminado. San Juan siempre aparece con un aspecto muy afeminado. ¿Por qué? Porque es joven. Un joven imberbe. En la mayoría de las representaciones de la Última Cena, San Juan está dormido sobre la mesa o sobre el pecho de Cristo, según la Biblia y el Evangelio según San Juan. Por tanto, si fuera María Magdalena, ¿dónde está San Juan? Había 12 apóstoles, 12 hombres al lado de Cristo. Entonces, ¿ha sido eliminado San Juan y reemplazado por María Magdalena? No tiene sentido. ¿Cree que es posible que la figura que aparece junto a Jesús sea una mujer? No, claro que no. ¿Parece una mujer? A mí no me lo parece. ¿Por qué piensa así? Porque tiene el aspecto de un hombre joven. No tiene senos. Y el hecho de que tenga el pelo largo no significa nada, porque también tiene el pelo largo Cristo y Santiago, con los brazos extendidos. Y la figura de la izquierda también tiene pelo largo. Sin embargo, las caras de las otras figuras sí son masculinas, pero la de San Juan es muy afeminada. En la mayoría de las representaciones de la Última Cena en Florencia, aparece como un hombre muy joven.
Si lo miras detenidamente, está claro que se trata de una mujer. Entonces, ¿por qué muchos historiadores de arte descartan totalmente esta posibilidad? Porque creo que vemos lo que nos han enseñado a ver. Y también ve relevancia en la disposición de sus cuerpos en forma de V. Sí, claro. Los cuadros son simbólicos por naturaleza. La V era el símbolo de la femineidad mucho antes de la época de Da Vinci. Y en el cuadro simboliza el útero, lo femenino. No se trata de un cuadro cualquiera, se trata de la última cena. Se trata de quien estaba presente la noche antes de que Jesús fuera crucificado. El hecho de que alguien tan culto y avanzado como Leonardo da Vinci, por alguna razón, pusiera a María Magdalena en el centro de este momento tan importante de la historia, significa que fuera una ironía o que supiera cosas que nadie sabía. Recuerden que se trata de una teoría apoyada por solo unas cuantas personas más aparte de Margaret Starby. A los seres humanos les gustan las leyendas. Y generalmente la gente quiere saber más cosas. Y entonces se empiezan a exagerar con el tiempo. Y la realidad se va pareciendo cada vez menos a la leyenda. Y llega un momento en que no se sabe cuál es la realidad y cuál es la leyenda.